Mi hermana me sacó del testamento de mi padre y se quedó con la cabaña de la familia, pero mi venganza fue revelar la razón real de su fortuna en el funeral frente a toda la congregación. Mi nombre es Martín, y si hay algo que me enseñó mi padre antes de morir, fue que la gente más codiciosa se disfraza con la mejor ropa. Mi padre, un hombre que se hizo a sí mismo con un negocio de tecnología, nos dejó hace 2 meses. Y mi hermana mayor, Valeria, la niña mimada, se encargó de asegurarse de que su muerte fuera tan dramática como su vida. La relación entre Valeria y yo siempre fue de polos opuestos. Yo, el ingeniero, la oveja negra que se fue a hacer su propia vida. Ella, la princesa que se quedó cerca de papá, viviendo de su mesada, pero con un tren de vida que solo una herencia podría sostener. Se suponía que la herencia se dividiría en partes iguales, incluyendo la joya de la corona, una hermosa cabaña de madera junto al lago, donde pasamos toda nuestra infancia. Ese lugar era mi único ancla emocional a mi padre. La semana después del funeral, que Valeria había organizado con un lujo obsceno, nos reunimos con el abogado. El ambiente era pesado, pero Valeria estaba radiante. Ella había comprado un traje de luto que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Al leer el testamento, todo empezó a desmoronarse. El dinero en efectivo se dividía de forma similar, pero cuando el abogado llegó a los bienes inmuebles, se aclaró la garganta con una incomodidad palpable. La cabaña del lago, la propiedad, Pino Solitario, como leyó, será transferida íntegramente a mi hija, Valeria M. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. ¿Qué? ¿Cómo que íntegramente?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi padre y yo habíamos estado allí la Navidad pasada, haciendo planes de remodelación juntos. Esto no podía ser su voluntad. El abogado me mostró el documento. El último testamento, firmado hace 6 meses, no solo le daba la cabaña, sino también el 70% de las acciones del negocio de tecnología que mi padre había fundado. A mí me tocaba el 30%, que era mucho menos del valor del reloj de oro viejo que me dejó. Sentí náuseas. Valeria me dio una palmada en la mano. Ay, hermanito. Papá sabía que yo siempre fui la más apegada a él. Yo lo cuidé, yo estuve ahí. Es lo justo. Ella usó la palabra cuidé como si fuera una medalla. La realidad es que yo viajaba 600 kilómetros cada 2 semanas para sus citas médicas y ella solo aparecía para cenar. El golpe final fue la nota que el abogado leyó: hijo Martín, te dejo el reloj de mi padre. Sé que te traerá suerte, ya que no te dejo nada más. Valeria se encargará de ti. Me había desheredado por completo y dejado a merced de su generosidad. Era la humillación perfecta. En ese momento, la tristeza dio paso a una furia fría y calculadora. Yo sabía que mi padre, un negociador astuto, jamás habría hecho esto si estuviera en sus 5 sentidos. Había una razón oscura, un secreto que Valeria estaba ocultando, y mi única misión era encontrarlo. Decidí empezar por el principio, la cabaña. Tenía que ir antes de que ella cambiara las cerraduras. Llegué al lago y el ambiente me pareció extraño. La cabaña, que mi padre mantenía inmaculada, estaba desordenada. Había botellas de alcohol vacías y, lo que me pareció más chocante, cámaras de seguridad nuevas, instaladas en puntos estratégicos. Mi padre odiaba la tecnología en casa, lo consideraba invasivo. Le pregunté al cuidador, un viejo amigo de mi padre, quien las había puesto. Fue la señorita Valeria, señor Martín, me dijo con pena. Hace unos 6 meses. Ella dijo que era para vigilar a su padre, ya que usted no podía estar siempre aquí. También le quitó el teléfono viejo y le compró uno nuevo, más simple, hace unos 5 meses. Valeria no estaba vigilando a mi padre por su salud. Estaba vigilando que él no hiciera nada que comprometiera su plan. Pero el cuidador, al que Valeria trataba con desprecio, me dio la joya de la corona, el teléfono viejo, el de antes de que ella lo cambiara, se le olvidó en la despensa, señor. Creí que lo querría, bingo. El teléfono, el que contenía toda su comunicación sin el filtro de Valeria, estaba en mis manos. Tardé un día entero en desbloquear el teléfono. Y lo que encontré allí era mucho peor que cualquier favoritismo. Había mensajes de texto recientes, de hace unos 4 meses, entre mi padre y un contacto que él tenía como doctor ética. Los mensajes eran desesperados. No sé qué hacer. El dolor es insoportable. Ella dijo que el nuevo tratamiento me ayudaría a concentrarme, pero me siento peor y me duermo todo el tiempo.
Necesito que vengas. El doctor le respondía que debía dejar esa medicación, que parecía ser un sedante fuerte y que si su hija no cooperaba, lo llamara. Un sedante. Mi padre no estaba en condiciones de tomar decisiones legales cuando firmó ese testamento. Valeria lo estaba drogando para que estuviera demasiado confundido y débil para llamar a sus abogados. Pero eso no fue todo. Busqué el contacto de mi hermana en el teléfono. Encontré una conversación con una empresa de consultoría de bienestar. El historial me mostró que Valeria estaba pagando grandes sumas de dinero a esa empresa. Usé mis contactos como ingeniero para rastrear el registro de la consultoría de bienestar. No era una empresa de salud, era una fachada para un negocio de estafas de inversión operado por su novio, el famoso estafador, Arturo. Valeria no solo estaba sedando a mi padre para obtener la cabaña, sino que había estado usando su enfermedad para convencerlo de invertir grandes sumas de dinero en el negocio fraudulento de su novio. El 70% de las acciones del negocio de mi padre probablemente ya estaban comprometidas en esta estafa. Mi padre fue víctima de su propia hija, drogada, robada y aislada. La rabia se transformó en un plan de ataque quirúrgico. Yo no iba a pelear por la cabaña en los tribunales, no, eso le daría a ella tiempo para esconder el dinero. Yo iba a exponer su verdad en el único lugar que le importaba, la ceremonia de entrega del premio Hombre de Negocios del Año, que mi padre había ganado antes de morir, y que ella, como presidenta de las acciones, iba a recibir en su nombre ante toda la comunidad empresarial. Iba a destruir su reputación antes de que pudiera gastar un solo centavo de mi herencia. La rabia se transformó en un plan de ataque quirúrgico. Yo no iba a pelear por la cabaña en los tribunales, no, eso le daría a ella tiempo para esconder el dinero. Yo iba a exponer su verdad en el único lugar que le importaba, la ceremonia de entrega del premio Hombre de Negocios del Año, que mi padre había ganado antes de morir, y que ella, como presidenta de las acciones, iba a recibir en su nombre ante toda la comunidad empresarial. Iba a destruir su reputación antes de que pudiera gastar un solo centavo de mi herencia. El evento era en el gran salón del Hotel Imperial. Era una gala súper exclusiva, llena de gente con trajes de miles de dólares. Conseguir una invitación era imposible, y Valeria, para asegurarse, había puesto a 2 gorilas en la entrada con la lista de invitados, donde mi nombre, por supuesto, no estaba. Pero ella había cometido un error de novata, en su desesperación por parecer importante, había posteado en su Instagram una foto de su invitación dorada, mostrando el código QR de registro. Yo soy ingeniero. ¿Qué creen que hice? Escaneé el código, lo copié y, usando un poco de Photoshop y la impresora 3D de un amigo, hice una réplica exacta de la invitación con un nombre ficticio, Marcos Torres, consultor de inversiones. Un nombre que sonaba lo suficientemente importante como para que nadie preguntara demasiado. Llegó la noche. Estaba nervioso, pero el traje que usé, el mismo que mi padre me regaló para mi graduación, me dio la confianza que necesitaba. En la entrada, le mostré mi invitación falsificada a uno de los gorilas. Él escaneó el código. El sistema dijo válido. Bienvenido, señor Torres, me dijo. Entré. El salón era imponente. Vi a Valeria inmediatamente. Estaba en la mesa principal, riendo con su novio, Arturo, el estafador. Arturo era un tipo con una barba de diseñador y un traje ajustado, parecía el villano de una película de Wall Street. Valeria actuaba como la heroína de la noche, la hija que continuaba el legado de su padre. Me senté en una mesa discreta al fondo, pero con una vista perfecta al escenario y, lo más importante, a la mesa de sonido. Mi plan era simple, usar la plataforma de Arturo como arma. Recordé que en el teléfono de mi padre había encontrado un mensaje de Arturo a Valeria donde le daba la clave para acceder a la plataforma de consultoría de bienestar. Era una contraseña simple. Yo, usando mi laptop y la red Wi-Fi abierta del hotel, accedí a su plataforma. Lo que vi era oro puro. No solo había cientos de clientes estafados, sino que la plataforma tenía un chat interno para los consultores donde Arturo explicaba cómo engañar a los clientes. Incluso con capturas de pantalla de la cuenta bancaria donde se estaba desviando el dinero. Lo más crucial, todos los servidores estaban alojados en la computadora personal de Arturo, que estaba en su apartamento, un pequeño detalle que lo hacía vulnerable a una denuncia por fraude electrónico. La cena transcurrió lentamente. Yo estaba concentrado en mi laptop, descargando todo. Cuando el maestro de ceremonias anunció la entrega del premio, mi corazón dio un vuelco.
Y ahora, para recibir el premio Hombre de Negocios del Año, en nombre del gran señor M, recibamos a la actual presidenta de sus acciones y digna sucesora, la señorita Valeria M. Valeria se levantó, sonriendo a las cámaras. Su discurso fue nauseabundo. Habló de sacrificio y dedicación. Yo me levanté de mi mesa y me dirigí hacia el panel de sonido. El técnico estaba distraído, ajustando el micrófono de Valeria. Le toqué el hombro. Disculpa, soy el consultor de Torres. Tengo que chequear el audio de la presentación. Un minuto. Sin esperar respuesta, conecté mi teléfono al mezclador principal con un cable que llevaba escondido. Valeria estaba en el podio. Mi padre nos enseñó que la única forma de tener éxito es con honestidad y... En ese instante, la corté. En mi teléfono, había abierto el archivo de audio que descargué del viejo celular de mi padre, la voz de mi padre, muy débil y confundida, grabada en una de las cámaras de seguridad que Valeria instaló. Papá, audio Valeria, por favor, detente. Me duele la cabeza. Le di el 70% a Arturo como inversión. Pensé que me ibas a cuidar. ¿Por qué me das esto? No puedo pensar. La voz de mi padre, cargada de dolor y sedada, resonó en los altavoces gigantes del gran salón. El efecto fue demoledor. Valeria se congeló, sus ojos se abrieron como platos, mirando el podio como si fuera un fantasma. Arturo, desde la mesa, se puso de pie, gritando algo ininteligible. Esa es la honestidad, señoras y señores, grité, caminando hacia el podio con el micrófono. Esa es la voz de mi padre, drogada y confundida. Mi hermana no lo cuidó. Ella lo cedió para que firmara su testamento y desviar las acciones a su novio, el estafador, el señor Arturo. Valeria finalmente reaccionó. Saltó hacia mí con una furia salvaje. Cállate, Martín. Estás loco. Seguridad. Pero ya era tarde. El escándalo se había desatado. En ese momento, Arturo intentó escapar por la puerta de servicio, pero yo tenía un último truco en mi manga, una jugada que solo un ingeniero obsesivo podía idear. Yo no solo había descargado los datos de la plataforma de estafa de Arturo, había instalado un pequeño script que, al activarse, enviaría una copia de toda la base de datos a un correo electrónico en particular. El de la Oficina de Fraudes Financieros de la Policía Federal, con una nota de prensa adjunta. Apreté el botón. Valeria estaba siendo arrastrada por la seguridad, gritando mi nombre. La gente estaba en shock. El maestro de ceremonias intentó retomar el control, pero el daño ya estaba hecho. Vi al jefe de la junta directiva de la empresa de mi padre, un hombre que respetaba a mi padre, tomar su teléfono y empezar a hacer llamadas con una cara de funeral. Yo salí tranquilamente por la puerta principal. Había completado mi misión. Valeria ya no era la dueña de la cabaña, ahora era la protagonista de un escándalo federal. Pero mi venganza final, la que garantizaría que nunca más pudiera tocar mi herencia, todavía no estaba completa. Yo necesitaba que el 30% de las acciones que sí me tocaban estuvieran seguras y para eso necesitaba una prueba irrefutable. La policía ya estaba en el apartamento de Arturo, gracias a mi denuncia anónima hecha antes de la gala. Pero la policía solo lo buscaría a él. Yo necesitaba a Valeria. Y la única forma de atraparla era con la última evidencia que ella pensaba que nadie conocía, la dirección IP de las cámaras de seguridad en la cabaña. Yo salí tranquilamente por la puerta principal del Hotel Imperial. La venganza pública estaba servida, pero no era suficiente. El escándalo solo causaría la caída de las acciones y arruinaría la reputación de Valeria. Para ganar la batalla legal y recuperar mi herencia, necesitaba que ella misma se incriminara con pruebas sólidas sobre la manipulación del testamento. Arturo, el estafador, ya estaba siendo buscado por la Policía Federal gracias a los datos que envié. Valeria, por su parte, había huido de la gala como una rata, pero no iría a su casa, porque sabía que la estarían vigilando. Iría al único lugar donde se sentía dueña y segura, la cabaña del lago. Mi plan final requería que Valeria hiciera lo que mejor sabía hacer, destruir la evidencia. Yo sabía que la medicación que le daba a mi padre era un sedante muy potente. La prueba estaba en los mensajes del doctor y la factura de la consultoría de bienestar que había descargado. Pero necesitaba una conexión directa entre el sedante y el testamento. Recordé algo que mi padre, obsesionado con la seguridad, había hecho en la cabaña. Detrás de un falso panel de la chimenea,
había un pequeño cajón fuerte donde él guardaba documentos importantes. Si el último testamento que leyó el abogado era falso o había sido firmado bajo sedación, mi padre, en sus momentos de lucidez, pudo haber guardado el testamento original allí. Antes de ir a la cabaña, hice una jugada de ingeniería inversa. Usando la dirección IP de las cámaras de seguridad que encontré en el teléfono viejo, creé una alerta de actividad en el sistema de vigilancia. El sistema era rudimentario, si alguien usaba una clave de acceso de administrador, yo recibía una notificación inmediata. Le envié un mensaje de texto anónimo a Valeria, haciéndome pasar por uno de sus cómplices asustados. Martín tiene el teléfono viejo. Él sabe que la evidencia está en la cabaña. El notario te traicionó. Ve y destruye los documentos de la chimenea antes de que te atrape. Valeria picó el anzuelo de inmediato. Media hora después, mi teléfono vibró, acceso de administrador a la cabaña. Ella estaba allí, sola y desesperada. Conduje hasta la cabaña, llamando primero a la policía local desde un teléfono desechable, reportando una actividad sospechosa de allanamiento en la propiedad de la difunta familia M. Yo llegué 5 minutos antes que la patrulla. Entré por la puerta trasera. Valeria estaba en el salón, con un bate de béisbol en la mano. Cuando me vio, sus ojos se encendieron. Tú. Me has arruinado, Martín. Voy a destrozarte, gritó, corriendo hacia mí. La esquivé. Cálmate, Valeria. Te arruinaste sola al drogar a papá. ¿Qué buscas? ¿El testamento original? Ella se detuvo y miró a la chimenea. No tenía que confirmarlo. Me dirigí al falso panel y lo abrí, revelando el pequeño cajón fuerte. Ella intentó saltar sobre mí, pero yo ya estaba sacando los documentos. Eran varios papeles, pero uno resaltaba, un documento sellado, fechado un año antes del diagnóstico de papá. Era el testamento original, donde se especificaba la división 50/50 de absolutamente todos los bienes, incluyendo la cabaña y el 100% de las acciones. Al lado había una pequeña nota escrita a mano por mi padre, fechada solo una semana antes de su muerte: el testamento de hace 6 meses es inválido. Fui forzado. Martín, por favor, expon la verdad. Valeria vio la nota y se lanzó sobre mí. En ese momento, las sirenas sonaron afuera. Ella estaba tan desesperada que ignoró a la policía y rasgó la nota de mi padre. «¿Ya no tienes pruebas?», gritó histéricamente. «¿Estás segura?», le pregunté, sonriendo. «Las cámaras que instalaste, Valeria, no solo graban a papá. También graban a la persona que usa la clave de administrador. Y adivina qué, también tengo la factura de esos sedantes que te enviaba Arturo. El testamento de hace 6 meses es fraudulento, y esta nota de un moribundo es la prueba final de tu coerción». Cuando la policía irrumpió en la cabaña, me encontraron de pie con el testamento original y la factura de los sedantes en una mano, y a Valeria, presa de un ataque de pánico, con la nota rasgada de mi padre en la otra. El crimen de desheredación y fraude quedó grabado en las cámaras de seguridad que ella misma instaló para incriminarme o aislar a mi padre. Al final, Arturo fue arrestado por fraude. Valeria enfrentó cargos por fraude, conspiración y abuso de una persona vulnerable. El testamento de 6 meses fue anulado, y la herencia se dividió 50/50, como mi padre siempre quiso. Vendí mi mitad de las acciones a la junta directiva, asegurando mi futuro, y usé el dinero para comprar la cabaña completa a mi hermana, dándole a ella el dinero que el juez le permitiría tener. Yo no me quedé con el reloj, lo puse en la chimenea de la cabaña. Era el único lugar donde mi padre habría querido que estuviera. Y así fue como mi hermana, por avaricia y manipulación, perdió un imperio, un novio y su libertad, y yo recuperé la cabaña, mi herencia y la paz mental de saber que mi padre siempre confió en mí. La venganza es dulce, pero la justicia, cuando se ejecuta con un buen plan de ingeniería, es aún más satisfactoria. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.